Hoy vamos a hablar de la historia de mi sargento Chuck Norris, de la tercera compañía del Beat Morazán, un héroe de la patria, un hombre que entregó. Bienvenido a un video más del canal Marden Platero. Era un día domingo como a las 2 de la tarde. La patrulla de mi sargento Chuck Norris estaba en Santa Rita, Cocoaitique, en las estribaciones del Volcancillo. Esto es paralelo a la calle que conduce a Villa El Rosario. El almuerzo de esa tarde había sido una mazacuata. Agarraron la mazacuata, le dieron en la neck, la pelaron y la asaron. Cuando yo le preguntaba a mi sargento, ¿a qué sabe la mazacuata? Me dijo, sabrosa como lonja de pescado. Terminando de pasar rancho estaba mi sargento Chuck Norris con su patrulla cuando venían caminando unos guerrilleros. Terminando estaba mi sargento de echarse su último stay de la mazacuata cuando venían unos guerrilleros caminando haciendo reconocimiento de fuego. Vino un recluta de la patrulla y les contestó, camaradas. Fue allí cuando fueron ubicados y descubiertos. Lo ubicaron donde estaba, pero no sabían con quién se estaban metiendo, porque mi sargento Chuck Norris decidió moverse de en ese momento, cambiar su ubicación con el objetivo de no ser detectado. Bueno, reorienta su azimut dejando el cerro hacia el sur y se mueve para tener el cerro ya ubicado hacia el sur. Fue allí donde recibió la orden de mi Charlie Astral. Esa orden fue moverse hacia... Fue allí donde recibió la orden de moverse, lo cual se hizo en dos patrullas. La patrulla de mi cabo Atlacat, pero quiero explicar bien esa parte, porque mi cabo Atlacat iba hacia el sur, ¿verdad? Y la patrulla de mi sargento Norris iba hacia el norte. Lo único que los dividía era la carretera, con el objetivo de hacer un punto de encuentro en el desvío de las puertas. Allí se iban a reunir los camaradas, en ese desvío. En ese desvío de las puertas había un límite. Yo no entiendo por qué había límites. Hasta allí se podía llegar el ejército, de ahí no podía pasar. Eh, Esto quizás tenía que ver con los acuerdos que tenían los grandes jefes o los mandos grandes, que ese era nuestro límite para la Fuerza Armada. De ahí para allá le pertenecía al FMLN. Hay que destacar que esto sucedió el 9 de noviembre de 1990. En esa fecha, cuando se reúnen las dos patrullas ahí, mi sargento Apache le pregunta a unos campesinos y los campesinos le dieron esta información. Cuando se le acerca a mi sargento Norris y le pregunta, ¿cuál es la India? ¿Cuál es la India, Sierra Apache? Mi Sierra Apache era de Villa El Rosario, ¿verdad? Él era de la zona. Y mi sargento Norris le pregunta, ¿cuál es la India? A 1,5 kilómetros están los guerrilleros. Entonces, prepárense que les vamos a caer con todos los poderes. Los guerrilleros estaban en la escuela La Laguna, que está al norte del tablón de Villa del Rosario. Ahí estaban ellos reunidos. Hay que destacar que la población siempre fue una fuente de información. La población, así como hay población que estaba a favor de la guerrilla, había una población que estaba a favor de la Fuerza Armada y siempre nos estaban dando
nosotros manteníamos una comunicación con el pueblo y el pueblo nos mantenía informados del movimiento de los guerrilleros. Nosotros íbamos a avanzar a 1,5 kilómetros. Allí estaban los muchachos, como le dicen algunas personas. Viene mi sargento Norris, llama al radiooperador y empieza a pedir al comando la autorización para poder entrar a esa zona, porque acuérdese que el límite de las puertas era el límite, perdón, el desvío de las puertas era el límite que el comando había dado para que no se pasara a esa zona. Entonces, pero la información era que los guerrilleros estaban en la escuela de la laguna, adentro, ya cruzando el límite. Y es ahí donde mi Charlie Astral autoriza ese, esa solicitud de mi sargento Chuck Norris. Cuando mi sargento Chuck Norris recibe la autorización de entrar, llama a mi cabo Atlacat y le dice a mi cabo Atlacat, bueno, nos vamos a reunir. Ahí no había tales de hacer maqueta como se solicita en las unidades de Recondo, ¿verdad? Nada, al caliente así. Mi sargento Norris empieza a planificar con mi cabo Atlacat cómo les van a caer a los guerrilleros y cómo va a ser el desplazamiento, a dónde él tiene que dirigirse, y estas fueron las instrucciones que le dio para que fuera efectivo ese ataque. Entonces, ¿ves aquel cerro que está allá? Le dijo mi sargento Chuck Norris a mi cabo Atlacat. Que oye, el sargento le dijo, ¿ves ese cerro que está allá? Ese cerro estaba más o menos como a 2,5 kilómetros. Y le dijo, sí, te vas a ir aquí a Campo Traviesa. Fíjense, ahí no había tales de andar haciendo orden de operaciones. Eso fue así, una craneada que tuvo táctica, un estratagema que realizó mi sargento Norris, brutal. Te vas a Campo Traviesa, subís esa elevación y me orientás las M60 hacia el sur. Allí vas a ver una cancha. Cuando yo los corretee de aquí para allá, entonces ellos van a salir a la cancha y ahí me los barres. Miren qué estrategia más cachimbona la que le dio a mi cabo Atlacat, y tenía que estar en caliente en esa elevación que estaba a 2,5 kilómetros. Entonces comienza el desplazamiento y se va mi cabo Atlacat a Campo Traviesa, pero también mi sargento Norris se va a Campo Traviesa, pero él tuvo un problema. Se enfrentó a un magueyal, ¿verdad? Donde hay una plantación de maguey tupida, con espinas y todo, y no podían cruzar por ahí, era imposible. Él tuvo que hacer una R y salir a la calle antigua, no la nueva de la carretera de los buses, sino que a la calle antigua, y se tuvo que desplazar por esa calle hasta llegar. Poquito había caminado cuando ya sintió el olor a... Ustedes saben que el naranjo agrio y las naranjas, cuando alguien corta una fruta se siente ese aroma, ¿verdad? Y él sintió como un sabueso, sintió imagínense que van tan alacranados que hasta el olor, sintió el olor a naranja. Es una palizada donde ni gatos hay, pues, o sea, selvas vírgenes, ¿verdad? Eso estaba próximo a la escuela. Eso en ese lugar, o sea, era irónico que hubiera un aroma así a fruta recién cortada. En ese momento, mi sargento Norris vio la antena a dos guerrilleros y le descargan el fusil y empieza esa balacera, porque es como cuando alguien le mete una varilla al panal de abejas o le mete un cocotazo, ¿verdad? Se desarma y empieza, eso era un enjambre de guerrilleros en esa zona. Entonces, como
Acuérdense que era una zona que estaba limitada, que no podíamos entrar, y él pidió autorización y se metió al avispero ese, y cuando barre a los dos guerrilleros, ¡racata!, viene y todo el mundo empieza ese enjambre. Entonces reacciona mi sargento Norris y regresa al desvío de las puertas, donde lo recogió mi teniente. Como a eso de las 5 de la tarde, mi teniente Lima Pacheco llegó ahí al desvío de las puertas y lo recogió a mi sargento Norris, ¿verdad? No se agarró absolutamente nada, solo hubo un contacto positivo, ¿verdad? Que ellos tuvieron dos bajas, pero toda la unidad tuvo que salir porque eso era terrible. Mi teniente Lima Pacheco andaba un noventón, el noventero. El noventón era Aristides Perla. Aristides Perla, cuando mi Charlie Pacheco se fue a traer al desvío de las puertas a mi sargento Norris, lo dejó a él en una avenida de aproximación. El asunto fue cuando regresó que no lo encontraba y le dice, mira, este noventón se la pica de Rambo, porque aquí lo dejé en la avenida, en esta avenida de aproximación, y no lo encuentro. Entonces viene mi sargento Norris y le dice, este de arriba debe de estar, le dijo. Él conocía la zona, ya había una tienda, y entonces se fue, me voy a ir con dos a buscarlo. Siempre mi sargento Norris fue tan solidario con su tropa y se fue a buscarlo. Y lo va encontrando en una tienda comprando. ¿Vea? Vino mi Sierra Norris, compró azúcar, cigarrillos y fuga. En ese momento que mi sargento Norris se da la vuelta, está un niño temblando y se le queda viendo y le dije, ¿qué te pasa? Es que los guerrilleros están en mi casa, le digo. ¿Y cuál es tu casa, hijo?, le dice mi sargento Norris. Ahí está, le dijo. La casa del niño estaba como a unos 500 metros. Entonces viene mi sargento Norris y le dice a mi teniente Lima, quédese usted aquí en esta elevación y yo me voy a ir al tope de Chivo. Inmediatamente, no, le dijo mi teniente, queriéndolo persuadir de que hicieran otra estrategia. Y no, de un tiro, le dijo, vámonos. Entonces se va mi sargento al tope Chivo y le cae. Cuando se asoma al patio, estaba una guerrillera ahí sentada con su fusil, hablando por radio. En ese momento, acuérdense que él va por la vaguada y las casas esas tienen como un muro, y él se asoma y la línea y le descarga. Bueno, la ráfaga fue para descargar totalmente el cargador del M16, y al otro lado estaba un guerrillero con su AK-47 y otra arma, pero él le descargó el M16 a la guerrillera. Cuando se asoma con la cabeza para ver, ¿vea?, con la ceja, porque no podía sacar mucho la cabeza, no sabes si te están alineando. Se asoma, no había nadie. Y se brinca al patio mi sargento y alacranado iba con todo, al asalto. Y no había nadie, y sale un niño como de unos 12 años y le dice, ¿dónde están los guerrilleros que... Le dice mi sargento, ¿dónde están los guerrilleros que estaban aquí? Aquí no hay nadie, le dice el niño, aquí no hay nadie. Mira, le dijo, voy a revisar la casa y si los encuentro te va a ir mal, ¿verdad? Entonces, mejor le voy a ir a traer lo que dejaron, le dijo. Y fue a traer 4 mochilas con los fusiles y otros pertrechos de guerra allí, y fue a traerlos al patio como una medida de quererlo distraerme. Pero mi sargento insistía, ¿dónde están los guerrilleros? ¿Dónde están los guerrilleros? Al grado que el niño le dijo que estaba una guerrillera debajo de la cama, pero que estaba armada. Se prepara mi sargento para caerle de manera sigilosa y caerle a la guerrillera. ¿Y saben qué?
la agarró viva. La agarró viva. Mi sargento siempre me decía, cuando hablábamos, de respetar los convenios de Ginebra. Sepa Dios que era Ginebra en ese entonces. Tenía 18 años y él siempre pensaba en respetar los convenios. La agarró viva y le perdonó la vida. Ella tenía una bala en la pierna. Ahí le cayó la bala y él le perdonó la vida. La sacó al patio y bueno, pues ustedes saben que los enfermeros éramos los que teníamos que ponerle suero, ponerle pastillas y darle todas las atenciones necesarias. Sin embargo, eh, mi sargento Norris no sabía que esta era la comandante Lita y el que estaba con ella era el comandante Chepón, que ahí dejó el fusil y ya mi sargento tenía eso en sus manos. Pero esta comandante Lita se puso en una hamaca en ese tiempo como la medida de improvisación más cómoda de poder trasladar un herido, siempre fueron las hamacas. Y la pusieron en una hamaca y la trasladaron hacia el volcancillo, donde pasó la noche. Ahí se le suministraba suero para que no se muriera por el sangramiento o la hemorragia y se cuidó de manera tal que también se le suministraba dipironas, que eran inyecciones para el dolor, para tranquilizar ese dolor del cuetazo. Entonces, al día siguiente llegó el guardián, ¿verdad? Y entonces bajó su dispositivo de seguridad, iba mi coronel Linares y con él iba mi capitán Chacal. Mi coronel Linares se estaba trasladando hacia la zona del volcancillo para recoger a esa guerrillera, ¿verdad? Hay que destacar que ella había sido cuidada, no como se dice que los soldados violaban a las guerrilleras, mentira. Ella se cuidó, se le suministraron sus medicamentos y se le inmovilizó la pierna porque estaba fracturada, se le inmovilizó y se sacó en hamaca hasta ahí y se había cuidado toda la noche, para que ella pudiera ser evacuada a su vida en el Guardián, ¿verdad? Y trasladada en ese entonces, mi coronel León Linares dio la orden de que no iba a irse para el comando del DM4, sino que se iba a ir para la tercera brigada y pidió que ningún sargento la entrevistara, que ningún sargento le sacara información, sino que fueran oficiales especializados del COT que le pidieran la información a esta comandante, porque era una comandante. Y mi capitán Chacal pues le dijo, está bien mi coronel, van a ser oficial el que vamos a mandar, porque la mandaban a la tercera brigada, pero de Morazán iban a ir a no torturarla como la gente cree, ¿verdad? Sino que iban a ir a hablar con ella para sacarle información. Pasó el tiempo, se firmaron los acuerdos de paz, mi sargento Norris se casa, tiene su familia, y una de sus hijas de mi sargento Norris empieza a trabajar en ayudas humanitarias, con los lisiados de guerra y los veteranos, y empieza a hacer movimientos. Entonces, un día la acompañó mi sargento Norris ya en la vida civil, porque la muchacha andaba con eso de sacar votos, porque estaba concursando en algo. Pero hay que destacar que la hija de mi sargento Norris ha viajado eh, por muchos países, hasta fue a Ginebra, imagínense, apoyando a los lisiados de guerra. Y le dice, mira papi, esa, esa mujer está dando información para los veteranos, los lisiados de guerra, hace más o menos 6 años atrás. Estamos hablando de que todavía estaba el gobierno de Sánchez Serén. Y le dice, no, hija, si nosotros estamos censados, tenemos carnet de baja y todo eso,
Y, ¿qué me puede decir ella? ¿Verdad? Hoy el gobierno que está predominando es el gobierno de ellos, pero sin embargo la voy a ir a saludar, le dice. Y se va mi sargento a saludarla. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto y todo. ¿Y usted anduvo combatiéndole? Sí, yo anduve en combate. Yo era comandante, le dijo. Oh, usted era comandante. ¿Y en qué zona operó? Le dijo él. Vea. En la zona norte de Morazán, le dijo. Se le explotó el pecho a mi sargento y le dijo, ¿y cómo le decían? La comandante Lita, le dijo. Ah, mi sargento, le dijo, sí. Yo estuve allí, le dijo él, yo estuve allí cuando usted fue lesionada y la sacamos al volcancillo y empezaron a hablar, empezó la tertulia, a platicar y ella viene y le extiende la mano y le dice muchas gracias porque me sacaron de la zona y salvaron mi vida. Perdió la pierna, pero salvaron su vida. Porque muchas veces las heridas, y vamos a hablar otro día de cómo detener hemorragias en las piernas, eh, muchas veces las heridas les ponen torniquete y el torniquete tiene que estarse haciendo un switch cada cierto tiempo para que no pase esto. Y perdió la pierna ella y se pusieron a platicar de ese gran día, el gran día que mi sargento se fue de tope chivo, pero también ella resultó lesionada y la sacaron imagínense que la caminata fue del tablón de sociedad hasta el volcancillo en hamaca, y la cuidaron, se le suministraron su medicamento, ella muy agradecida, pero mi sargento estaba penchinado de la piel, vea, porque estaba hablando con la guerrillera que estuvo ahí, ella cayó, él le dijo, usted cayó herida en nuestras manos y nosotros la sacamos hasta tal lugar. Entonces, eh, continuó la conversación y todo ahí, viviendo el momento. ¿Se recuerdan que le dije que ella le extendió la mano y le dijo gracias, verdad? Yo recuerdo, le dijo en ese momento, esa voz, su voz le dijo, su voz que me decía, todo va a estar bien, todo va a estar bien, no se preocupe, todo está bien, ya está en nuestras manos, la vamos a cuidar. Y esas palabras de aliento, de consuelo, fortalecieron mi corazón y me dieron fuerzas para continuar viva. Qué hermoso y qué maravilloso que, si bien es cierto, en la Fuerza Armada nos enseñaron a matar, a entrenarnos para sobrevivir, también nos enseñaron principios y valores, porque la vida, así como muchos soldados se rindieron, la vida se respetaba. Cuando alguien ya se rendía, se respetaba la vida. Y mi sargento Norris ese día terminó un día lleno de satisfacción conversando con una persona que él fue parte no solo del ataque, sino que también parte de esos ángeles que Dios manda a veces para salvar nuestra vida. Y lo sacó. Otro día les voy a contar, se me olvida, pero creo que era el noventero, eh, que resultó herido y también mi sargento lo sacó en hamaca hasta la carretera y se lo llevó hasta el hospital. Las hazañas de mi sargento Chuck Norris me dejan una enseñanza que llena mi corazón, porque yo era una persona novata en Morazán. Morazán cambió no solo mi vida, sino que la vida de muchas personas, porque en Morazán sucedieron cosas inéditas, como eso que mi sargento se va él solo con el herido y lo saca hasta el hospital, pueden imaginarse, y en hamaca. Obviamente le ayudaron la población, pero lo que les quiero decir, Morazán cambió nuestra vida. Yo no soy de la zona, yo
Yo viví todo el tiempo en San Salvador y me trasladaba, pero cambió nuestra vida y la vida de muchos soldados, porque guerreros como mi sargento Chuck Norris, que por cuestiones de ética me reservo su nombre, pero se lo voy a dar un día de estos. Mi sargento Chuck Norris me enseñó ese coraje, esa determinación, ese deseo, el miedo no existía, pero me enseñó esos valores militares que muy pocos guerreros los tienen en la vida. Pero hay algo que me enseñó y es la solidaridad, como esa vez que fue a buscar al soldado y el soldado estaba en la tienda comprando. Me enseñó que él no es historia, ni parte de la historia. Él es una leyenda. Mi sargento Chuck Norris, como aquella película de Misión en Acción que hubo, él hizo historia. Y pregúntenle a cualquiera comando, a cualquier que haya estado en la patrulla Goes en el norte de Morazán, quién era Chuck Norris. Recuerden que somos un canal diferente. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento.